Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Hola, muy buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, doctora. Sí se le escucha, ahora sí. Listo, entonces si quieres iniciemos. Ya. Buenas, buenas noches a todos. Les saluda Jessica, asesora del consultorio internacional pública-privada. Sí, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de medicina, medicina animal exóticos. Para el buen desarrollo de esta ponencia les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener su micrófono y cámara apagada, al menos que el ponente lo solicite, su participación. Asimismo, para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y certificado, le estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Cualquier duda o consulta que tengan, le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Muy buenas noches, doctora Ángela Parra González. Le doy pase a su ponencia. Ángela Parra González, le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la clase de hoy sobre medicina de animales exóticos. Para iniciar, por favor, recordar lo que les dijo mi compañera, mantener sus audios y sus cámaras apagadas y al final de la clase les estaré respondiendo a cualquier duda o inquietud. Específicamente, pues animales exóticos es pues abarca un gran nombre, ¿sí? Porque ya son bastantes especies las cuales pues existen en el gremio de fauna silvestre. Entonces, específicamente la noche de hoy
Les vengo a hablar sobre dos especies que son la parte de aves y aparte de los conejos, que pues son dos especies que personalmente son las que practico y manejo más en la parte pues de clínica de pequeños y la parte de clínica de exóticos. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con la parte de aves. Entonces, para hablar un poco de aves, vamos a hablar un poco sobre pues algunos puntos clave, específicamente pues o empezando pues su parte anatómica. Entonces, para recordar, eh, este sería pues el esqueleto que compone pues la parte de las aves. Normalmente, como se muestran en la imagen, ellas presentan la parte pues de sus plumas en conjunto pues con la parte ósea. Entonces empezamos en la, como se evidencia en el número uno, sería la parte de los metacarpos, en la cual en su número dos va enseguida su segundo dedo. En el número 3 evaluamos la parte de los perdón, de carpo-metacarpo, la cual estas se fusionan. El número cuarto va a ser la primera falange del tercer dedo. Y por último sería la quinta, que sería la segunda falange del tercer dedo. Entonces, allí va a componer específicamente la fusión de los carpo y metacarpo, que sería la parte de la composición de la parte última del ala. Ya entrándonos un poco más a la parte como tal de sus alas, tenemos que ellos normalmente poseen sus cuatro dedos, en la cual se compone de sus carpos ulnares y radial, que normalmente este va unido específicamente hacia la parte del húmero y por ende pues la parte como tal del su escápulo. Normalmente ellos poseen una, como se ve en el número 18, la parte de la quilla, que se le conoce también como este hueso, que es bastante largo en la parte diafragmática. Allí en esta quilla o en este hueso diafragmático es donde vamos como tal a poner toda la parte de las vacunas. Normalmente, pues ese es el hueso un poco más grande y en conjunto que tiene un grosor un poco más amplio en comparación pues de otros músculos para poder aplicar cierto tipo de medicinas. De igual manera debemos tener cuidado, que ya más adelante les explico un poco sobre el sistema respiratorio de ellos. Por otro lado, hablamos pues de la parte del húmero, la parte, por ende ya pues de la parte de los miembros, como lo son la parte del fémur, el tarso y el metatarso, en este caso es la otra fusión. Entonces, si ven en la parte de las alas, ellos tienen una fusión de de carpo metacarpianos, y la parte de los miembros hay una fusión de tarsos metatarsianos. Por último, posee pues la parte de sus falanges en conjunto pues con la parte de sus uñas. Por otro lado, pues tenemos la parte del cráneo, que está la bóveda craneana en conjunto con la parte de su pico, tanto superior y inferior, y la bóveda craneana que como tal pues va a cubrir la parte cerebral. Por otro lado, unos puntos anatómicos que debemos tener en cuenta o palabras claves respecto a la parte de aves. eh, Ellos poseen un esqueleto muy ligero con el fin pues de tener un vuelo correcto y un buen tanto despegue como aterrizaje. Entonces, normalmente la parte de los huesos se denominan como huesos neumáticos. ¿Qué quiere decir huesos neumáticos? Que tienen una cierta porosidad que los hace ser más ligeros a comparación de huesos de pequeñas especies como caninos y felinos. Entonces, hacen que al momento del vuelo se tornen más ligeros y más delgados con el fin de tener un buen vuelo en comparación. Recordar porque hay dos huesos fusionados en la parte tarsial y la parte de los carpos. Normalmente cuando ellos tienen fracturas, ya sea de la parte de las alas o la parte como tal torácica o la parte de sus miembros, normalmente estos huesos que son neumáticos, que quiere decir que hay porosidad de aire, tienden a asociarse con neumonías, ya que pues hay más riesgo de que haya tránsito de bacterias gram positivas y negativas alrededor pues de estos huesos y por ende pues se pueden ver reflejados con este tipo de neumonías
donde los pacientes empiezan a generar pues estornudos, secreciones a nivel de los hollares o en conjunto estornudos esporádicos y aumento de pronto de flema a nivel bucal, llegado al caso. Eh, por otro lado, hablamos que la parte o la posición de las plumas que normalmente se pueden ver la clasificación. En este caso, pues les tengo la parte de la guacamaya, que es donde pues más se pueden denominar o lucir un poco más la parte de sus plumas, pero toda ave debe cumplir pues con esta porción de plumas con el fin pues de tener un vuelo correcto. Ahorita pues en la actualidad les comento pues que la parte del corte de plumas o arrancar las plumas de raíz, pues ya se considera como maltrato animal y por ende, pues esto sea, pues ahorita, pues en este siglo ya como tal, pues no se maneja, ya que pues al momento de realizar este tipo de cortes o quitar las plumas de raíz, pueden ser que a futuro las plumas no vuelvan a salir. Y por ende, si son pacientes de pronto que están en rescate o que plenamente pues hay compra de estos tipos de aves, normalmente pues ellas se estresan mucho, ya que pues uno, recuerden que las plumas no solo pues les ayudan al vuelo ni al aterrizaje, sino a la parte como tal del equilibrio. Entonces, pacientes de pronto que se vean aprisionadas porque no vuelan, entonces van a aumentar disminuyen por un cierto lado el ritmo de ejercitación de los pacientes y por otro lado, pues hacen que los pacientes se tornen un poco más obesos y que sea más difícil tanto el caminar como el volar. Entonces, esto genera pues estrés y signos específicamente de plumas o de alteraciones por estrés, que ellos empiezan a generar autopicaje, en el cual pues se quitan todas las plumas o afecciones a futuro. Entonces, ¿cuál es la posición o la estructura pues normal de una pluma en general de todas las aves? Normalmente ellas poseen un cálamo o un cañón, perdón, un cálamo, un cañón, el cual pues se conoce también coloquialmente como si fuera un pitillo. Entonces, esto es donde va a crecer específicamente la ramificación de toda la pluma para que puedan nacer de forma correcta. Cuando la pluma, por ende, empieza a crecer poco a poco, este tipo de cálamo o cañón es como un pitillo transparente que por ende se fractura y se va cayendo o delimitando poco a poco que el paciente va creciendo. Normalmente, pues esta pluma en general tiene em, cuatro estructuras. Empezamos con la parte de la bárbula, que es de pronto el color más externo. Normalmente este color tiende a ser un poco más suave. Hablamos un poco del raquis, que es la composición en la cual pues la pluma se forma para tener su estructura de forma normal y la barba ya es un color un poco más oscuro a la parte de la bárbula. Y por otro lado tenemos el vestilo, que es la composición de la forma de la punta del ala, de la cual pues es un poco puntuda para darle la forma y el equilibrio a mi paciente. Por otro lado, la parte como tal de las plumas de las alas tienen un nombre. Entonces, normalmente las remeras primarias son las plumas, como se evidencia acá un poco mejor, que sería el número 4, las cuales son las plumas mucho más largas y más amplias que normalmente las aves presentan. Las remeras secundarias van a ser las que le siguen, que sería el número 5, que se evidenciarían de pronto un poco de color uniforme y aparte del tamaño de igual. Y por último, las rameras terciarias o remeras, las cuales son mucho más pequeñas, tienden a tener un color un poco más desvanecido o más claro, la cual pues estas van a estar cubridas o cubiertas por estas plumas de color verde que tienden a tener otro nombre que son las cobertoras primarias y cobertoras secundarias que me ayudan pues a la protección de estas eh, para tener un vuelo un poco más seguro. Normalmente, para llegado al caso de que el paciente, llegado al caso en últimas extremidades, necesite realizar pues el tipo de corte de ala, nunca se deben eliminar las remeras primarias o cortar.
¿Por qué? Si ustedes cortan estas, tienden a que crezcan por ahí más o menos en 4 hasta 5 años si hay un mal corte. O cuando se quitan de raíz también demoran demasiado tiempo en crecer. Entonces, las que se deben cortar a la mitad van a ser las remeras secundarias y terciarias, como el número 5 y 6 que se evidencian en la imagen, sin tocar las remeras primarias. Nunca se tienen que cortar las cobertoras secundarias, ya que el paciente pues allí nunca volvería a volar de forma continua, ¿cierto? Porque el paciente si se quitan estas plumas, por ende pues no van a volver a crecer de la misma manera, nacen fracturadas, se caen muy fácil. O por ende, así se lee cualquier tipo de vitaminas, las plumas es muy difícil de que salgan, o por ende, pues van a quedar espacios o huecos y por ende, pues al momento del vuelo va a ser casi nulo o completamente nulo. Por otro lado, ellos poseen una termorregulación que solamente se da en las plumas de la cola, como se llaman los plumones, que presentan pues debajo de la parte de las plumas axilares del pecho, y estos cumplen la función de termorregular o mantener la paciente de un calor diferente a los otros. Eh, Normalmente las partes de su cabeza, ellas poseen una nuca, ¿sí? Allí esas plumas pueden variar de color, unas pueden ser grises, rojas, blancas, etcétera. Por otro lado, hay una corona y un dordo de manto, lo que significa pues que ahí como tal no se encuentran plumas, entonces allí más que todo está el canal óptico para la parte de sensibilización de la parte de sonidos. Entonces, allí pues esta porción no tiene plumas, es normal, lo que me indica que el paciente pues por ende tenga pues mejor una audición, ya sea pues para todos los factores externos. Bueno, por otro lado, les comentaba mucho sobre la parte del hueso de la quilla o la parte del hueso diafragmático, que es bastante amplio y pues también se conoce allí como la parte de la pechuga de los pacientes. Entonces, este, como les digo, este tiene una conformación muscular bastante amplia, ya que pues allí es donde se colocan ciertas medicinas intramusculares y causar de pronto alteraciones. Pero ¿qué pasa? Normalmente ellos poseen un sistema respiratorio muy complejo o de pronto pues no tan complejo, sino muy extenso. Entonces ellos poseen dos ciclos. El primer ciclo, normalmente ellos tienden a realizar dos inspiraciones para contar como si fuera una y dos expiraciones para expulsar el aire como contar una. Entonces, en total realizarían 4 procedimientos para contar como si fuera una sola respiración. Entonces, ellos poseen estos sacos aéreos, no pulmones, sino sacos aéreos. Sí, ellos poseen dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo, pero al parte se compone como los sacos aéreos que son adicionales. Entonces, ellos poseen en total eh, 6 sacos aéreos. Uno, pues que contaría como tal la parte escapular, tanto uno derecho como izquierdo, sacos aéreos torácicos, sacos aéreos pulmonares y sacos aéreos abdominales, perdón, en total serían 8 sacos. Entonces, en la primera expiración o en el primer ciclo, al momento de la expiración, entonces van a llenar específicamente como se ve el color azul, la parte de los sacos aéreos abdominales, torácicos y luego un poquito de la parte pulmonar. Cuando se hace la segunda aspiración, me llena los dos sacos aéreos y cuando se realiza la expiración, este aire pues va a ingresar al tercer saco aéreo que va a ser el torácico y luego la parte del escapular, ¿sí? Y luego el aire sale pues a través de sus vías respiratorias altas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegado al caso ponemos alguna inyección intramuscular, debemos tener en cuenta pues que allí surge un saco aéreo abdominal y que si se puede pinchar o aplicar este medicamento, el paciente puede fallecer de forma inmediata porque hay una obstrucción de ese saco aéreo que me ayuda a que el paciente instaure una buena respiración. Por otro lado, la forma correcta pues de sujeción de estas aves normalmente pues
Tendemos a tocarlas o a cogerlas de esta manera, como se evidencia allí esta carisucia. Entonces, hacemos presión en la parte del tórax. Entonces, ¿qué pasa? Podemos presionar la parte de los sacos aéreos, generándole que el paciente tenga disminución de oxígeno y que pueda entrar en paro, así sea en consulta y aparte por estrés. La manera correcta es haciendo una sujeción intermediaria entre el dedo índice y entre el dedo medio, en el cual vamos a hacer sujeción de la parte de los huesos maxilares sin tocar la parte de la tráquea o la parte escapular del labio. Y con la otra mano, pues hacemos una sujeción de todo el organismo para que el paciente no se mueva, llegado el caso, lo requiera para revisión de consulta veterinaria o aplicar algún tipo de medicamento. Entonces, si nos llega un paciente a consulta, ¿qué se le debe realizar específicamente en su examen físico? Entonces, hay tres cosas o un protocolo que comprende tres fases para poderlos instaurar. Entonces, uno, realizar la anamnesis en conjunto con el propietario. Tener en cuenta o que el paciente nos cuente, el propietario, perdón, nos cuente qué le está sucediendo a nuestro paciente. ¿Hace cuánto presenta esta patología? Si el paciente se le está administrando algún tipo de medicamento o el propietario le administró algún tipo de medicamento. ¿Cómo es el diario vivir del paciente? ¿En qué zona se encuentra ubicado el paciente? Si es en zona silvestre o está totalmente encerrado pues en el hogar. Y por ende ¿qué patologías anteriores pues ha presentado en conjunto con su alimentación? Por otro lado, mientras hablamos con el propietario, podemos ir evaluando el examen a distancia. Entonces, normalmente pues se puede poner el ave en un lugar donde se pueda visualizar de forma completa, tanto su plumaje completo como la parte de sus miembros y la parte pues de su cráneo. Entonces, allí pues que evaluamos cómo es, uno, la posición del paciente, si logra mantenerse en pie mucho tiempo o si no logra mantenerse en pie. Eh, por otro lado, cómo es la posición, está totalmente erguido o está totalmente rígido, si presenta estornudos, cada cuánto defeca. Normalmente como son aves, ellas, ya ahorita les explico un poco el sistema geniturinario, pero normalmente pues ellas defecan cada 15 minutos. Si lo dejan de realizar, pues puede ser algo patológico. Bueno, entonces, después de realizar el examen a distancia, que yo ahorita les digo a profundidad qué órganos debemos visualizar, al momento de nosotros realizar ya el examen cercano, debemos, uno, tomar la manipulación que hicimos anteriormente o les mostré la imagen y la toma de muestras. Entonces, ¿qué pasa? En conjunto también, pues les comento tanto a los propietarios de aves y conejos cuando me ingresan a consulta que ellos pueden presentar un paro cardiorrespiratorio por estrés en consulta. Así sea solo la parte de manipulación o tocar el paciente, ellos tienen un estrés bastante alto y aparte porque hay algunos pacientes pues que no son muy amigables. Normalmente las aves tienden a casarse con una persona, se le dice así coloquialmente. Me refiero que solamente se dejan tocar de una sola persona, eh, en el cual, pues, siendo otra persona externa que tenemos otro humor, aparte está en otro ambiente que es diferente al hogar, el paciente se tiende a poner agresivo y si nosotros lo manipulamos de forma incorrecta, puede generar un paro cardiorrespiratorio por aumento de flujo sanguíneo y por ende va a haber una alteración de la parte de las arterias y venas que puede generar taponamiento. Entonces, siempre le comento a los propietarios el riesgo que hay, así solo sea manipular la paciente. Entonces, de la parte de la anamnesis y el examen a distancia, nosotros realmente debemos tener unos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Entonces, tenemos que hablar con el propietario a ver qué de pronto exámenes nos puede autorizar para confirmar esos diagnósticos diferenciales y que al momento de la punción sea para de una vez toma de muestras según lo que estemos pensando que el paciente posiblemente tenga y dejarlo aparte sin volverlo a manipular. No todo el tiempo estar tocando el paciente, luego voy a escribir una porción de la anamnesis, luego tocar el paciente, luego escribir, luego que manipularlo, que le tome un examen, ay, se me olvidó tomar otro examen. En esta posición de estos animales silvestres no se puede realizar.
porque está ese riesgo. Entonces, al momento de que nosotros sepamos físicamente lo que nos cuenta el propietario y cómo se ve el paciente, podemos ir tomando exámenes sanguíneos. Normalmente un paciente para que tenga una correcta respiración en consulta es importante que lo evaluemos según con el peso. Normalmente cuando son este tipo de pacientes exóticos, yo los peso en una gramera que normalmente pues es más fácil y más certero pues es su peso. Entonces, dependiendo del peso, es su constante de respiración. Entonces, hablamos que un paciente que tiene 100 gramos, su respiración debe estar o oscilar entre 40 a 52 respiraciones por minuto. Si pesa 200 gramos, la respiración va a variar entre 35 a 50 respiraciones por minuto. Estas respiraciones, ¿cómo las contamos? De forma visual. Entonces, allí se tiene que mover el pecho de forma interna y externa y allí es donde vamos a contar la respiración. Y así sucesivamente hasta que cumpla pues de pronto el kilo. Normalmente pues si ya cumple el kilo, ya sería entre 15 a 30 respiraciones por minuto. Si por ende estas respiraciones disminuyen, es muy probable que el paciente pues esté en un cuadro más crónico crítico que se haya reflejado, ya sea en el momento de consulta o que el paciente venga con esa patología desde casa. Entonces, en el examen físico a distancia, ¿qué debemos evaluar? Entonces, la parte como tal ocular, hay algunos pacientes pues que la parte del iris se contrae y se cambia de color, ya sea pues al hablar o estar en conocer otra persona, entre otras ocasiones. Normalmente, estos ojos no deben presentar ningún tipo de secreción y deben estar abiertos. Cuando los pacientes tienen dolor, secreciones o de pronto hay alguna incoordinación, tienden a tener siempre los ojos cerrados. Rara vez los abren porque la luz le puede irritar y por ende el estado de ánimo del paciente está bastante disminuido. La parte de los hollares, que sería la parte respiratoria, y en conjunto con su cavidad oral, el paciente no debe presentar ningún tipo de secreciones, ya sea por secreciones mucopurulentas o afecciones en la cavidad oral, de pronto por algún vómito que haya presentado en el momento. La parte del buche, en conjunto con los músculos pectorales que les comentaba, pues para la parte de la inyectología, normalmente pues se debe evaluar gráficamente, pues les tengo aquí un dibujito. Entonces, se denominaría de pronto caquéxica y delgada el uno y el 2, ya que al momento de la palpación no se siente nada de masa muscular, sino solamente la parte ósea. La imagen número 2 tiene un poco más de grasa, pero no la suficiente para que el paciente no salga de crisis. Y la 3 sería la ideal. Entonces, si pueden ver una conformación circular o completa de la parte de los músculos en conjunto con la ósea que casi no se siente a la palpación. Y la imagen 4 ya es de pronto excesividad en la parte de grasa y que por ende pues no se deja palpar en ningún momento muscular, pero la parte del músculo y la grasa pues es bastante alta. Por otro lado, pues debemos evaluar la parte de la conformación de las plumas, que presenten todos los subgrupos de forma correcta. A nivel de los miembros, que la parte de los miembros no presenten alteraciones como uñas largas o que tengan alguna fisura, fractura, entre otros. Y la parte, por último, genitourinaria, que es la parte de la pelvis y la cloaca, debe estar un campo totalmente limpio, sin haber de pronto heces de diarrea o afecciones en general. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya debemos tener en cuenta en consulta qué diagnósticos debemos tener. Entonces, para eso es importante la parte de toma de muestras. ¿Qué venas tenemos disponibles en naves para poder tomar las muestras? Entonces, tenemos la vena yugular derecha, que es la que más se marca, como se evidencia pues aquí en esta imagen. Entonces, la parte del cráneo de la cabeza de las aves o la bóveda craneana debe ir siempre un poco lateralizada y con un dedo se hace la presión negativa a nivel del inicio del bombeo cardíaco para que esta vena se pueda llenar.
Por otro lado, tenemos la vena ulnar, que es la que se evidencia en la imagen, que es la que se ve de forma bonita, yo diría que en todas las aves, pues una depende pues del tamaño que otras, pero entonces es un hilito y se ve de un color espectacular, en algunas es muy azulada, esa se puede tomar. Hay otra que es la vena medial tarsal, que normalmente pues va en la parte de los miembros, punción cardíaca y corte de uñas. Entonces, ¿qué pasa? En casos extremos se usa la punción cardíaca para extraer sangre, pero recuerden pues que ahí queda un riesgo bastante alto para niveles de estrés. Por otro lado, pacientes que sean muy agresivos, que no sean dóciles, se pueden implementar el corte de uñas, pero de raíz, para desangrar un poco la parte del paciente. Pero para hacer este procedimiento de corte de uñas, se debe pensar que el paciente debe tener mayores a 500 gramos y que sean adultos mayores, ¿sí? Con el fin de que al momento de yo hacer este corte o hacer pues este corte para obtener muestras sanguíneas, el paciente tenga cómo reponer esa parte de hematocrito o de sangre que una vez se extrajo para que no haya ningún déficit sistémico. Por otro lado, es importante pues la sujeción que les comentaba anteriormente. Lo ideal es que no apliquen alcohol y más que todo en aves. El alcohol, pues este como tal, este ion puede como tal disminuir la parte de temperaturas del paciente, así pues la parte de termorregulación en ellos se vea reflejado en la parte de las plumas de la cola. El alcohol tiende a disminuir la parte de temperatura. Entonces, pacientes que tengan mayores, como les comentaba, 600 o de 500 miligramos son candidatos para hacer cortes de uñas de raíz o punción cardíaca. Normalmente después de que ustedes hagan un examen de sangre, es importante que realicen pues un extendido o un frotis de la misma sangre para evaluar la conformidad de la parte de los glóbulos rojos, blancos y hematocritos. Hay una diferencia en pequeñas especies como felinos y caninos, que la parte de los neutrófilos en caninos y felinos se denomina así neutrófilos, pero en aves se denomina heterófilos, que son lo mismo pero nombre técnico diferente. Normalmente, ¿qué exámenes se le pueden tomar a las pacientes? Entonces, ellas podemos tomarle un cuadrito hemático que va a evaluar la parte del hematocrito, hemoglobina y la parte plaquetaria. Y aparte, como serían la parte de los heterófilos, que serían los neutrófilos, primeras células de defensa, eh, que son los glóbulos blancos, como linfocitos, monocitos y eosinófilos. Por otro lado, una bioquímica sanguínea completa para evaluar funcionalidad hepática, renal, pancreáticas y otra, pues llegado al caso, algún tipo de diabetes que se puede implementar en los exámenes sanguíneos. Por otro lado, es importante siempre tomar esto, lo que les comentaba del raspadito de piel, perdón, el extendido de sangre, en el cual pues casi se puede hacer de forma inmediata y dejar secar estos portaobjetos que anteriormente estaban estériles para que pronto al momento de observarlos en microscopio no se vean otras afecciones diferentes. Entonces, a mí me gusta usar mucho estos extendidos sanguíneos porque allí más que todo, pues recuerden que como les mencioné en la primera clase, en la primera diapositiva, perdón, la parte de los huesos de ellos son neumáticos y por ende me indican que tienen aire y que son mucho más sensibles para que su vuelo sea más efectivo. Entonces, en esta placa, en este extendido, vamos a observar si ese tipo de toxinas el paciente lo está generalizando a nivel sistémico o hematófago de la parte de las aves. Entonces se puede descartar cualquier tipo de afecciones. Por otro lado, es importante la parte de las heces. Entonces, otro examen principal para aves, ya que sea el cuadrito hemático y la bioquímica sanguínea, en conjunto pues con el extendido sanguíneo, se puede identificar cualquier tipo de enfermedades con las heces. Como les comentaba, las aves tienden a defecar cada 15 minutos, entonces allí vamos a evaluar cómo defeca mi paciente para saber cómo está sistémicamente. Entonces, cuando son heces de este tipo de color verdoso con blanco, pero bastante transparentosos, puede ser que el paciente tenga afecciones a nivel hepático y de los conductos biliares, ya que tiende a ser mucho más verde, ¿sí? O un verde un poco más oscuro en algunas ocasiones.
Por otro lado, materias fecales que son compactas y que tienden a verse de color marrón o sangre oscura, por así decirlo. Normalmente, pues el paciente puede llegar a tener alguna hemorragia e inflamación crónica a nivel digestivo, ¿sí? Que se va de esta manera. Por otro lado, cuando son afecciones que la materia fecal sea totalmente rosada, sin ningún de pronto núcleo o alteraciones sistémicas a nivel digestivo, entonces allí la paciente me puede estar de pronto eh, con, eh, con parásitos, ¿sí? Entonces, algunas ocasiones los parásitos tienden a verse de esta manera, un rosado de pronto puede ser orina al tiempo. Recuerden pues que las aves, bueno, yo ahorita les comento un poco, ellos como tal tienen fusionada pues la parte geniturinaria para defecar y orinar al tiempo. Llegado el caso, hagan una defecación de este tipo o aparte sea una defecación de pronto que sea muy blanquecina o aparte muy verde, pero un verde bastante compacto a comparación de este que sí tiene limitaciones de dos verdes, me indican cargas de parasitarias altas y que el paciente se debe desparasitar. Normalmente en Colombia, para el esquema de vacunación de aves, hay algunos países que tienen disponible la parte de poliomavirus, que normalmente pues esto surge a partir como tal de esta cepa que se debe aplicar la primera vacuna a las primeras 4 semanas o al mes. Una dosis de 0,5 ml intramuscular, que puede ser en la parte de la quilla, pero igual recuerden que ese músculo pues es bastante frágil, ya que allí pues está la parte del saco abdominal respiratorio. Entonces, normalmente poliomavirus tiende a verse de esta manera, que los pacientes en la parte ocular lleguen con este tipo de llaguitas alrededor de todo el ojo y hasta tal punto de que esto de pronto se multiplique y el paciente pueda perder la visión por este tipo de patologías. Entonces, todas las aves deben realizarse este tipo de vacunación si lo hay en su país, que es poliomavirus. Entonces, la dosis recomendable es en la primera dosis y se repite a los 8 días y luego ya se repite de forma anual para que no tenga el paciente que estarlo trayendo todo el tiempo. Cuando hay esta afección a nivel sistémico ocular, tienden a que estos como tal crezcan de tamaños casi exagerados y que la única corrección sea quirúrgica, cauterizando cada una de estas bases de que le están irrigando este tipo de neoplasias y que el paciente vuelva a tornar su vida normal, como visualizar. Por otro lado, eh, hay otra vacuna que es vacuna contra la viruela. Entonces, normalmente la viruela se tiende a ver de pronto esta posición, que la parte como tal ocular y la parte del pico se tiendan a ver un poco más apagados, el paciente se encorva mucho y que la parte ocular se tiende a inflamar. Entonces, ahí es importante aplicarle la parte de la vacuna contra la viruela a la parte pues de aves. De resto, pues no han surgido ahorita más tipos de vacunación, ya que pues ellas, digamos, son aves silvestres y no son aves de corral. eh, en conjunto pues con algún proyecto que tengan. Entonces, por eso es importante este esquema de vacunación. Aparte, el esquema de vacunación de aves ya ponedoras o de producción, pues se maneja totalmente diferente. Para hablar un poco de la desparasitación en aves, normalmente pues a mí me gusta manejar mucho el pirantel y el toltrasuril. Van muy bien y me cubren la mayoría de nematos, coccidias o cualquier tipo de parásitos que el paciente tenga, como les mostré en la imagen, que si tienen ese tipo de defecaciones podemos llegar a pensar en defecación, que hace mucho pues de pronto no se ha realizado. El pirantel se puede manejar a dosis de 4 o a 5,7 y este pues es bastante fuerte, se debe repetir esa misma dosis a los 14 días. O el toltrasuril a dosis de 7 miligramos cada 24 horas por 3 días. Por otro lado, hay otros dos medicamentos que es el fenbendazol y la selamectina,
el fenbendazol a dosis de 15 a 13 miligramos por kilo por 5 días como máximo y la selamectina a 23 miligramos por kilo de forma tópica. Entonces, la única que combate pues de pronto piojos, ácaros o pulgas es la selamectina. O también ya, para la parte de aves, cuando hay mucha carga de pulgas, hay uno que se llama carbaril al 5%, que esto lo conseguimos más que todo en agropecuarias. Se puede aplicar en ellos en conjunto, pues en el lugar donde viven, para no diseminar el virus a otras pacientes posibles sanas que me ingresen a consulta. Entonces, allí, ¿cuál sería pues la medicación que normalmente podemos implementar? Tanto para aves que consumen frutos secos o frutas dulces, en conjunto pues con el trabajo pues de cada uno, ¿cierto? Entonces, todo depende pues del tiempo de los propietarios y que de pronto hay algunos que pues no tienen el suficiente tiempo y están muy desorientados que se le puede administrar. Entonces hay algunos que le suministran lo mismo que ellos consumen, arroz, papa, yuca, etcétera, entre otros, con altas cargas de sal. Normalmente la dieta en ellos es que la proteína en conjunto, perdón, la fruta mixta es en un 20%. Entonces se le pueden administrar mango, manzana, pera, guayaba, lechosa o durazno. Si ven, son frutos que son bastante dulces. Normalmente ellos no tienden a identificar sabores agrios, amargos o de pronto muy ácidos porque sus papilas gustativas son de pronto muy diferentes o no están tan desarrolladas para identificar. Pero este tipo de sabores puede llegar a generar gastritis a futuro. La proteína que ellos pueden consumir es huevo cocido. Más que todo yo les recomiendo los de huevos de codorniz. Tienen más altas cantidades de propiedades de calcio y hierro para la parte de formación de huesos ligeros y la parte muscular. El queso sin sal en conjunto con gusanos deshidratados. Normalmente el queso yo lo propongo que sea más o menos una vez por semana o casi al mes, ya que este queso pues es un lácteo que me ayuda en algunas ocasiones a formar cálculos y sedimentos a nivel de la vejiga. Entonces por eso casi no lo recomiendo, pero sí tiene prebióticos y probióticos que me ayudan al pH. Pero ustedes recuerden que todo en exceso pues es malo. Por otro lado, ellos pueden consumir semillas, ya sea de alpiste, hojuelas de maíz, en conjunto con cereales como nestur o frutos secos. Cuando ellos están muy pequeños, ¿cuál sería la alimentación que podemos implementar en casa? Entonces, se puede realizar esta fórmula casera que es con compota o llegado el caso puede ser de pronto de esa misma fruta que anteriormente mencioné, de mango, manzana, pera, se machaca muy bien hasta tornar pues una mezcla homogénea con el mismo líquido de la fruta y aparte pues con un complejo multivitamínico con vitaminas. Para llegado el caso, exponer estos tres alimentos y por ende volverlos en una sola, formando, por así decirlo, como la famosa compota que también se suministra pues en pacientes eh, pequeños. Entonces, eso era pues más que todo lo que les quería comentar respecto a alimentación, vacunación, desparasitación y algunos síntomas médicos que nos pueden ver respecto a la parte pues de aves. Ahora vamos a pasar a la sesión de conejos. Eh, los conejos pues como antecedentes históricos o de pronto como datos de interés, pues en la bueno, anteriormente en varias décadas solamente pues existía la parte de que el conejo solo se veía como para carne de consumir. Lo mismo para pacientes que son salvajes, solo se veían anteriormente en el siglo 1500 antes de Cristo. La parte del conejo pues era una de la proteína pues más rica que puedan ellos haber implementado en el momento. Pero pues ahorita bueno, después de esto entonces surgieron que ellos pues se podían reproducir, entonces las crías también las veían como alimento. Normalmente la cría en ellos se denominan como gazapos, que son
pues de por así decirlo, cachorros o neonatos, pero en ellos se les denomina pues los gazapos. Esos también pues se surgieron pues para la parte de alimentación. Hasta el año 1800 después de Cristo es que de pronto empezó a ver la humanidad a los conejos como mascotas, ¿sí? Que ya no simplemente lo veían como que su pelaje puede servir para productos, en conjunto pues la parte de los cárnicos como solo producción. Entonces, de allí empezaron a verse asociados como la parte pues de mascotas. Entonces, normalmente pues ahorita en la actualidad esto, hay conejos que son demasiado grandes. Grandes son mayores a 5 kilos, razas medianas cuando pesan entre 3,5 a 5 kilos y razas muy pequeñas de 3,5 hasta casi 1 kilo. Entonces, normalmente ellos tienden a tener este tipo de dientes, que es normal. Entonces, dos pares de incisivos a nivel superior. Y aparte, pues en la mandíbula inferior solamente pues presentan los incisivos como tal. Entonces, ¿qué pasa? Así como se ve en la imagen, hay dos dientes incisivos pequeños por detrás de los incisivos más grandes y que son más visibles. Entonces, para tener una buena oclusión o cierre de mandíbula, esos pares incisivos que señala la flecha que están por detrás de los primeros deben encajar con los dientes de la mandíbula inferior para tener una buena oclusión y una buena pues masticación de los alimentos. Normalmente, pues la taxonomía de ellos, normalmente pues la clase es Mammalia de orden lagomórfica o lagomorfos de familia Leporide del género Oryctolagus y de especie Cuniculus. Entonces, según pues la anatomía, ellos pues presentan, o el esqueleto en general, representa un porcentaje de un 6 a un 8% de su peso corporal. Si pueden pues no, denominar, pues es algo muy pequeño. Esto, por lo que pues ellos también son bastante frágiles, y por ende pues deben tener un peso también ligero. Por otro lado, esto, ellos son respiratorios nasales obligados. Entonces, como tal, pues ellos no poseen un septo o por ende una denominación aparte pues de caninos y felinos para pues poder como tal poder tener una respiración solo nasal. Si ustedes ven un conejo que esté respirando por su boca o con la lengua por fuera, preocúpense porque el paciente puede estar generando un fallo o casi la muerte en el momento. Como tal, pues ellos no poseen septos a nivel lobular pulmonar, o sea, como a comparación que hay división de los lóbulos, en ellos solamente pues hay uno. La parte de los dientes, los incisivos, nunca dejan de crecer. Toda la vida van a crecer esos dientes. Los conejos no vomitan. ¿Por qué los conejos no vomitan? Normalmente, pues ellos poseen un esfínter del cardias muy desarrollado, ¿sí? Que les hace imposible que genere, pues, la capacidad de vomitar. Si un conejo vomita, lo mismo que al igual que la parte de la boca, si respiran por ella, los pacientes están de forma crónica. Normalmente, pues los conejos, personalmente les puedo decir que los conejos se pueden estar literal en un estado de sepsis crónico o muriendo, que el conejo se va a tornar igual y normal como si no le pasara absolutamente nada. A comparación de pronto de un ave que de pronto ya se torna ingerida, las plumas se esponjan, la parte de los caninos que de pronto ellos no se levantan, o los felinos que son agresivos, ellos hacen como si no les pasara absolutamente nada, pero por dentro pueden estar de pronto en una patología muy crónica. Por otro lado, ellos tienen el ciego también muy desarrollado, entonces eso también me impide que los pacientes vomiten. Para determinación del sexo es un poco complicado, ¿sí? Pero pues no es tampoco tan difícil. Entonces, normalmente pues vamos a observar que si es hembra, normalmente pues la ranura que ellos presentan de la vulva vaginal tiende a verse completa, ¿cierto? Esa ranura.
Entonces se van a visualizar los labios vaginales externos bastante bien y tiende a engrosarse un poco. A comparación del macho, si pueden ver la ranura, es solamente hasta la mitad y tiende a ver esto como si fuera pues el glande un poco más definido a comparación pues de la parte de la vulva, como se denomina allí. Cuando son muy cachorros, en algunas ocasiones tienden a verse ambos como machos. Entonces, por eso les digo que la ranura como tal vaginal es la que nos puede guiar en llegado al caso, pero la determinación de sexo normalmente se puede verse a los 3 meses para identificarla de forma correcta, porque como cuando están gazapos o muy pequeños, suele ser muy complicado la determinación del sexo. Respecto a la parte biológica, normalmente ellos solo tienen una longevidad de 5 a 8 años. En aves, pues varía mucho, ¿sí? De pronto, ellas pueden vivir hasta casi 50 años. Por una buena alimentación y si todo pues en el hábitat silvestre ellas tienden a vivir o hasta a veces hasta más. Pero ahorita pues la humanidad, la alimentación de ellas, pues que le dan chocolate, que para que hablen, que le dan aguardiente, que le dan vino, para que de pronto puedan hablar un poco más en citacias que de pronto hablen, o de pronto que también les den alimentos que nosotros consumimos, que pan, que ponqué, que gaseosa, entre otras cosas. Entonces, lo mismo sucede en conejos. Me refiero a la parte de la alimentación, ¿sí? Que hayan una mala alimentación, al momento ellos pues se tornan de forma normal, pero las complicaciones se pueden ver a futuro. Entonces, hay algunos alimentos, como menciono, de pronto ponqués, que hay vino, que aguardiente, entre otras cosas, producen abundante gas y fermentación a nivel como tal digestivo. Entonces, esto a futuro puede generar úlceras y laceraciones crónicas, que a futuro puede convertirse en cáncer a nivel del estómago. Y lo mismo sucede en conejos, ya que ellos de pronto la parte visual no podemos de pronto denominar algo que le esté pasando al paciente, sino ya les digo que de pronto signos son de alerta para preocuparnos. La madurez sexual en hembras es de 6 a 8 meses y en machos de 4 a 9 meses. Las camadas, normalmente estos gazapos son bastantes, pueden ser a partir de 4, de 10 o hasta más. La gestación es muy corta, es la única especie que tiene tan corta la gestación. En algunas ocasiones dura 25 días o un mes por lo menos, y después de que terminen las camadas pueden volver a quedar en gestación, ya que la parte de las conejas es un celo inducido. Entonces, cada vez que el macho la quiera pisar, genera pues ovulación o ruptura de FSH y LH para producir pues la gestación. Lo curioso de ellos es que las hembras solamente lactan sus gazapos una vez al día por 5 o 10 minutos y de allí no los vuelven a alimentar. Entonces, en algunas ocasiones en producción vemos que de pronto la madre solo está con ellos en el día y el resto los deja solos. Entonces pensarán que son malas conejas, malas madres, pero en realidad solamente consumen calostros una vez al día durante 5 a 10 minutos. De resto, no necesitan más alimentos siempre y cuando vengan los calostros de la madre. El destete se realiza entre el primer mes o a veces se extiende hasta un mes y medio para poder retirarlos de la madre. Como les comentaba, la ovulación es inducida y a partir de generar pues adultos es a partir después de los 3 años. Normalmente pues el comportamiento ellos tienden a ser pues como muy en su círculo social con muchos, ¿sí? Me refiero a que tienen un hábito de madrigueras que siempre están pues muy unidos a su grupo o a su clan de conejos. Entonces, ellos tienden a ser muy territoriales frente a otras especies. Entonces, normalmente ellos tienden a ser un poco agresivos. Digamos, en conejos que ahorita hay en casa, entonces si hay perros o gatos, entonces ellos tienden a morder cables, a orinarse en lugares donde no deben o hasta a ser un poco agresivos con estas otras especies. Los animales que también se denominan gregarios, que es la palabra médica, que se acostumbran siempre a vivir en grupo, pero de su misma especie.
Marcan siempre territorio los machos, hasta en algunas ocasiones ellos tienden a orinar las hembras para decir como que es de propiedad de ellos frente a otros de su misma especie. Normalmente, aparte, su comportamiento de presa, ellos no atacan, llegado el caso, en más que todos los animales silvestres, sino tienden a huir. Y ellos son diurnos, son muy activos de día y en la noche, pues tienden pues a tener más un comportamiento de dormir, llegado el caso. Por otro lado, referente a la parte de la nutrición, eh, el principal alimento de ellos va a ser el heno, ¿cierto? El heno es el que me hace que el paciente haga un buen tránsito a nivel digestivo y que pueda defecar. Si el paciente no come y no se le agrega heno, no defeca. Entonces, esta defecación puede ser que no se forme o que por ende quede en el intestino grueso o delgado, como por decir, quieta en estos órganos y por ende puede generar pues septicemias crónicas hasta la muerte del paciente. Entonces, la pirámide es esta. Normalmente ellos pueden consumir frutas, un 2% casi nula. Ellos no solo viven de zanahorias, sino pues de otras frutas. El pienso es un 5% en conjunto pues con vegetales, que es un 10 a un 15%. Normalmente pues yo no les aconsejo a la parte de los propietarios que les den lechuga churca, sino lisa, con el fin de no generar pues afecciones geniturinarias. Por otro lado, como les digo, el 100% de una buena alimentación es heno. Hay heno, alfalfa, quicuyo, avena, diente de león, cualquiera. En comparación, cuando las hembras están en gestación, es importante que le agreguemos heno alfalfa y heno de avena. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a que produzcan más leche y una mejor calostro para los gazapos. Cuando están en gestación, hay que tener en cuenta que de pronto la lechuga romana, el apio y la espinaca debe ser de forma moderada porque esto me puede afectar el ciclo en gestación, ¿sí? Pero de igual manera, pues si no están en gestación, siempre de forma moderada, ya que me puede afectar la parte renal. Respecto al agua, es importante pues que ellos tomen, digamos, 5 a 10 ml al día, que equivaldrían a 100 gramos de agua pues al día. En conjunto pues con la alimentación que específicamente pues es el heno. Por otro lado, pues la parte de las constantes, normalmente ellos tienen una temperatura rectal de 38,5 hasta 40 en cualquiera de sus fases de adultez o geriátricos, frecuencia respiratoria de 30 a 60 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 103 hasta 325 latidos por segundo. El volumen sanguíneo para que un paciente pueda transfundir debe ser mayor a 5 kilos, transfundir sangre me refiero, y debe tener un hematocrito mayor o igual a 57 o 78 por ciento. Y esto pues puede recuperar como tal pues la transfusión sanguínea completa. El tránsito para que ellos defequen va a ocurrir entre 4 a 5 horas, siempre y cuando pues se le agregue el consumo de heno y aparte pues la parte de agua que ya les había comentado. Entonces, en consulta, lo mismo que les recomiendo a las aves, no manipularlos sin antes visualizarlos y hablar con el propietario, porque ellos se estresan aún más y también pueden generar fallos o paros cardiorrespiratorios en consulta. Entonces es importante comunicarnos con el propietario, mirar la edad, la raza, el peso, porque viene a consulta, antecedentes de enfermedades actuales o de pronto que haya tenido anteriormente. Perdón, cómo es la postura de mi paciente, cómo es la marcha, cómo es la actitud, la condición corporal y el pelo. Normalmente ellos tienden a tener una tabla, en ellos se visualiza más que todo, pues en todo su cuerpo, ¿sí? A comparación de las aves que se ve específicamente la quilla para mirar si son obesas o no. En esta posición se va a ver todo el paciente. Entonces, cuando está subalimentada, me indica que es de sobrepeso, entonces, perdón, subalimentada quiere decir que es delgada. Entonces, hay tres rangos que sería caquéxica, que sería muy flaca o flaca.
Entonces, en el peor de los casos, sería una paciente caquéxica, que se le va a ver las costillas, el tren posterior y por ende no tiene mucha grasa corporal. Ideal, pues un paciente delgada, óptimo o ligeramente robusta. Y cuando están de sobrepeso, sería sobrealimentada, que sería una paciente gorda, obesa o engrosada, que sería médicamente como se puede delimitar, que más que todo pues se puede limitar de la parte costal y la parte abdominal. Por otro lado, estos serían los signos clínicos en casa o en producciones que podemos notar de algo crónico. Entonces, como les digo, ellos físicamente se van a tornar igual, o sea, van a tener la misma carita, los mismos ojitos, las orejas van a estar iguales, sí, todo dentro del rango normal. Que es un indicio que el paciente pues no consuma alimento en todo el día ni consuma agua. Entonces, que la taza se vea totalmente llena. Otro que normalmente pues existe la posición de la cabeza, que uno se tiende a tornar totalmente ladeada, pero pues puede seguir su vida normal, puede saltar, puede correr, puede hacer todo, pero lo único es que su cabeza está ladeada. Normalmente ellos nunca vocalizan ni tampoco presentan algún tipo de alteraciones. Entonces pueden generar sonidos, entonces esos sonidos nos indican que hay algo que está anormal. Normalmente cuando hay mucho prurito en la parte de los oídos, en sus miembros posteriores, nos debemos preocupar. Por otro lado, los pacientes, como les digo, ellos no pueden vomitar y mucho menos salivar. Entonces, por otro lado, cuando salivan o rechinan mucho sus dientes, que de pronto todo el día están rechinando los dientes, se pueden ver como un síntoma de enfermedad o de precaución. Y por otro lado, que puede ser que los pacientes no defequen o defequen muy poco, que como les digo, pues ellos generan una motilidad a través de la comida. Entonces, es importante motilidad intestinal por esto. Normalmente, pues ellos tienen unos secotrófugos. ¿Qué significa esto? Es la primera defecación del día que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales. Entonces, estos ecotropos los pacientes los deben consumir nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos defecan estos ecotrófugos y ellos de inmediato se los comen. Entonces, cuando los defecan y los consumen, van a aprovechar al 100% la vitamina, aminoácidos, zinc, fósforo, hierro en conclusión, pero solo la primera defecación. Si pueden ver en la imagen, los ecotrófugos son diferentes a la defecación normal, que digamos son bolitas externas o individuales. Ella tiende a verse varias bolitas unidas y con diferentes formas y se la deben consumir. Si los pacientes no la consumen, van a tener déficit a nivel sistémico. Por otro lado, los pacientes pueden llegar a tener heces duras y muy pálidas y muy secas. Entonces, allí pues es un indicio de que los pacientes tienden a tener pues una afección digestiva y es importante pues como les comento la digestión. Por otro lado, respecto a vacunas y desparasitaciones en ellos, empezamos con las vacunas. Normalmente pues en Colombia por el momento no tenemos ningún tipo de vacunas para ellos que sean propios o las cepas para ellos, pero normalmente a ellos se producen tres tipos de enfermedades que son propias, que se llama la mixomatosis, enfermedad vírica hemorrágica en conjunto con la influenza. Son tres enfermedades que son muy agresivas y son crónicas. En otros países sí hay pues este tipo de vacunas. Normalmente ellos se tienden a vacunar a partir de las 10 primeras semanas y luego de esto para completar las otras vacunas cada 6 meses, ¿sí? Y después anual que se vacunarían contra este tipo de enfermedades. Estas enfermedades traen diarreas con sangre, que el paciente no coma, que el paciente tenga ruidos respiratorios y expectoraciones nasales. Por otro lado, hay otro tipo de bacterias que ellos pueden presentar, como la Pasteurella, Bordetella, Staphylococcus, E. coli y Streptococcus, que estas vacunas normalmente se instauran en conejos de producción y se hace a partir de la cuarta semana, o sea, o el primer mes, y luego se manejan cada 6 meses hasta envejecer en esta porción de este tipo de bacterias. Normalmente para eliminar ectoparásitos, como más que todo a ellos les da pulgas y ácaros,
El carbaril, que es el mismo que se utiliza para las aves, en ellos también funciona muy bien, que personalmente pues yo lo instauro, que sea siempre de 2 al 5% de forma tópica. El fipronil está y contraindicado totalmente en conejos, causa nefrotoxicidad y es letal y puede causar una parálisis crónica. Lo que se utiliza más que todo en ellos es la ivermectina o lo que está a base de flurananer, como los que tengan de pronto pipetas de Bravecto se pueden implementar en conejos o los que son de Advocate de felinos se pueden implementar. La ivermectina yo la uso a dosis bajita, 0,4 miligramos. Cuando los pacientes tienen una sarna completamente crónica, se puede implementar semanalmente por lo menos hasta un mes. No causa toxicidad en comparación pues de los caninos y felinos. Y por último, para su respectiva desparasitación, personalmente yo en ellos manejo el toltrasuril y el pirantel en conjunto con el fenbendazol. Estos tres medicamentos me ayudan muy bien con diferentes parásitos, pero siempre recuerden de pronto hacer un coprológico para mirar qué tipo de parásito existe. El fenbendazol se puede manejar de 5 a 20 miligramos vía oral por 5 días cada 24 horas. El pirantel de 5 a 10 miligramos cada 10 a 2, dosis única y se repite a los 10 o a los 14 días. Y el toltrasuril si es dosis única porque este es bastante fuerte, de 5, de 1,5 a 10 miligramos y dosis única. Cuando los pacientes tienen afecciones gastrointestinales, me va muy bien con el metronidazol. Se puede implementar dosis de 20 miligramos oral durante 7 días. Los otros, la verdad, pues se los dejo, pero personalmente son los que yo he implementado en consulta y pues me ha ido pues muy bien. Eso sería todo referente a la parte de silvestres o animales exóticos, referente un poco en la parte de aves y conejos. Ahora pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Eh, entonces no sé si alguno tiene alguna duda o inquietud. Recuerden pues que el chat ya está abierto. En conjunto pues ya pueden encender sus micrófonos. Me preguntan por el chat, ¿las madres lactantes se les recomienda también consumir alfalfa? Sí, lo que pasa es que, como te comentaba respecto a los henos, cuando las madres están en gestación, normalmente yo les recomiendo el heno alfalfa y el de avena, porque esto me ayuda a que haya mejor calostro y mayor producción de leche. Y por ende, pues me ayuda pues al tránsito intestinal del sistema digestivo. Entonces, pues yo te la recomiendo y me ha funcionado pues bastante bien. ¿Alguno tiene alguna otra duda o inquietud? Bueno, me comentan en el chat qué recomendaciones tengo para la podermatitis en conejos. Cuando hay esta podermatitis crónica, puedes utilizar ivermectina a dosis de 0,4 miligramos, esto cada semana. Y se pueden aplicar esto, aparte, limpiezas tópicas a base de clorexidina, que va muy bien para ellos. Pero lo que tenemos que hacer pues es mirar el hábitat donde ellos pues están en el momento. Entonces, digamos, cuando las son en el hogar, es importante pues que las camas no sean de madera o de cedro,
porque como ellos marcan territorio, esto tiende a humedecerse mucho. Y aparte, cómo se humedecen, entonces afectan la piel y aparte afectan el sistema respiratorio en ellos. Entonces, es importante que de pronto cuando ellos orinen, la parte de los miembros posteriores o anteriores no queden húmedos para no generar pues estas poematitis crónicas que es por humedad. Y hay otras que son por ectoparásitos que más que todo cuando son en producción, cuando las jaulas no se fumigan de forma correcta, la parte de los ácaros me pueden generar este tipo de patologías. Pero entonces normalmente pues yo las trato con ivermectina cuando son crónicas, sino con las pastillas, como les comentaba, a base de afoxalaner o fularaner, que se pueden llegar pues a generar pues este tipo de alivio de dolor. Para problemas respiratorios en aves, ¿qué antibiótico recomiendo? Entonces, cuando recuerden que les comenté respecto a la parte eh, de la parte respiratoria, que ellos poseen 8 sacos aéreos y pues hacen 2 inspiraciones y expiraciones. Entonces, ellos tienden a consumir un poco o a inhalar más toxinas de lo normal. Entonces, cuando tienen problemas respiratorios, normalmente yo uso la gentamicina a base de nebulización del paciente. ¿Sí? Entonces, no les manejo nada oral, sino solo nebulización. Entonces, programo nebulización una diaria, por lo menos por 8 días que me cubre el antibiótico. La gentamicina o la micacina en aves me ayuda a contrarrestar bacterias gram negativas y positivas a nivel pulmonar y va muy bien y responden muy bien, siempre y cuando pues el ave no esté expuesta de pronto eh, a humos de carros o a humos de la cocina o de pronto un lugar húmedo que de pronto tenga humedad y sea frío, que por ende pues pueda llegar a percibir más alteraciones respiratorias y que por ende después de que la paciente salga del tratamiento y si está en estos lugares pues no va a tener mejoría. Me comentan respecto a la alimentación de las aves. No, ahí se lo instauré de forma general. A ellas se les puede instaurar la parte de este tipo de proteínas, como va muy bien, como les digo, el huevo de codorniz es una muy buena proteína, en conjunto con gusanos deshidratados y la parte de frutas y semillas. Esto, aparte cuando están pequeños, se les puede instaurar de pronto estas papillas caseras que te comenté, pero se pueden de pronto instaurar. Normalmente yo personalmente yo no les doy semillas de girasol porque esto les puede producir timpanismo. Entonces prefiero que les den hojuelas de maíz o cereales que sean a base de frutos secos. Pero en general, pues te instauré una dieta que puede implementar para cualquier tipo de ave. El hábitat que se recomienda para conejos se recomienda un sustrato especial, entonces normalmente pues ellos tienden, los propietarios tienden a tener pues de pronto cercan un poco la casa y de pronto le dejan el heno. Aparte pues ingresan como madrigueras de pronto a base de eh, madera de pino. Entonces, cuando ésta se humedece demasiado por la orina, puede ser tóxica a nivel respiratorio y puede generar podermatitis. Entonces, normalmente puede ser de pronto una cama que sea hecha con el fin de que al momento de llegar, porque ellos, ustedes saben que ellos de pronto comen casi de todo. Entonces, que comen los muebles, que comen, etcétera. Entonces, el material que de pronto ellos se lo puedan comer y no puedan causarse alteraciones sistémicas y que al mojarse no me genere este tipo de toxicidad. Entonces, hay ahorita, pues hay varios materiales que ellos pueden consumir, que es a base más que todo em, de maíz, o si no estoy mal, hay otros que son un cedro que ellos pueden consumir y que tiene vitaminas. Entonces sería bueno pues comentarle a los propietarios. Llegado el caso por recursos no hay, pueden solo cercar y cubrir el suelo con la parte del heno. Y pues llegado el caso, pues aparte, pues donde ellos puedan orinar y defecar. Me dicen, en aves,
en caso de neumonía, se pueden realizar nebulizaciones. Sería la forma más correcta para tú tratar a un paciente con neumonía o bronconeumonía. Entonces, de igual manera, pues con recomendación o bajo supervisión veterinaria para que de pronto pues la paciente no se ahogue o de pronto no consuma una sobredosis más de la medicina. Entonces, siempre que tú como médico le digas al propietario que es pues bajo responsabilidad del propietario, pues de pronto puedes autorizar la nebulización, pero pues se puede realizar. Me comentan, se recomienda antibióticos para aves en el agua. Ujú. También es buena opción, como les comentaba, ellos pues llegado al caso no tienden a diferenciar de pronto el agrio o el amargo o lo ácido. No todas las aves, pues las papilas gustativas de esto, pues de como de esa afección, ¿sí? Entonces, al momento pues ustedes suministrar antibióticos en el agua, ellos a veces no tienden a diferenciar el sabor, entonces se lo pueden consumir sin ningún problema. Entonces, se pueden administrar ya sea pues antibióticos para el dolor o vitaminas, siempre y cuando ustedes cambien el agua todos los días o cada 12 horas, para no generar toxinas a nivel digestivo. Me comentan que cuando los pacientes no les gusta el heno, ¿qué pueden hacer? Entonces, como les digo, pues hay gran variedad de heno, ¿sí? Entonces, hay alguno heno quicuyo, heno alfalfa, heno de avena, heno de diente de león, eh, heno de maíz, ¿sí? Hay muchos henos. Entonces, llegaba el caso de que el paciente no consuma pues este tipo de henos, es importante pues que ustedes les varíen, ¿sí? Les varíen en conjunto pues el heno con las verduras, frutas, pero la principal porción para que ustedes, su sistema digestivo de sus conejos tenga efectividad y los pacientes no se enfermen y puedan generar los ecotrófagos para poder suplir las vitaminas y minerales, es pues con el heno. Bueno, muchachos, entonces ya se acabó el tiempo de preguntas. Entonces espero pues que la clase haya sido de su agrado. De igual manera, recuerden que yo el material de estudio se lo suministro a mi asesora y ella se encarga de suministrárselo a sus correos en conjunto pues con los certificados. Entonces, espero tengan una feliz noche. Un saludo desde Colombia. Espero verlos en otra oportunidad y que tengan una feliz noche.